Bien, y comenzamos la mañana con el tema de los cambios de horario o cambio de uso de horario, uso con H. Y es por eso que ahora mismo vamos a hablar con la doctora Beatriz García Pierri del CONICET para que nos señale, nos indique, nos ilustre en relación a la importancia que tiene el uso horario, que tienen los usos horarios para el régimen de vida de las personas, porque solemos desdeñarlo, nosotros solemos no darle demasiada importancia, pero parece que sí la tiene, y es por eso que vamos a hablar con la doctora Beatriz García Pierri. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Al contrario, gracias por llamar. Bien, bueno, sabemos que usted tiene el conocimiento suficiente como para que nos ilustre por qué es importante y primero en dónde está ubicada Mendoza en esto del horario que nos correspondería de manera solar. Sí, el tema es un tema vinculado con la posición geográfica de los países en general y la división del planeta Tierra en los 24 usos horarios que representan zonas de tiempo. Esta es una división absolutamente arbitraria, claro, si se quiere, para organizar la vida de los seres humanos, especialmente desde que existe el comercio y los viajes de un lado al otro, para saber aproximadamente en qué hora uno se encuentra cuando va de un lado a otro, de un país a otro. Ahora, esta convención tiene que ver con la sucesión de los días y de las noches, en el sentido de que el sol sale y se pone. Entonces, al vivir uno sobre la superficie de la Tierra en una determinada longitud geográfica, que se empieza a medir también arbitrariamente desde un meridiano que es el de Greenwich, y los usos horarios también parten a partir de, valga la redundancia, de ese meridiano, lo que importa es cuántos días de luz tengo yo durante lo que denominamos día, cuántas horas tengo en el día y de qué manera aprovecho esas horas de iluminación a lo largo del año. Para aprovechar bien la iluminación del sol, yo tengo que regirme por la hora solar, no por la hora de mi reloj, y la hora solar está relacionada con lo que denominamos tiempo solar verdadero y mediodía solar. El mediodía solar es cuando el sol alcanza la máxima altura sobre el horizonte. Y ese momento, cuando el sol está a su máxima altura sobre el horizonte, se encuentra en el meridiano del lugar, el que determina la longitud geográfica del país. Claro, para saberlo de manera muy elemental es esto de que uno no refleja sombra para ningún lado, sino que la absorbe. Aquí siempre proyectamos sombra porque el sol nunca pasa por nuestra cabeza. Claro. En nuestras latitudes intermedias el sol jamás pasa por el punto sobre la cabeza que se llama cenit. Sí. Entonces, siempre proyectamos sombras, pero la sombra es la más corta al mediodía. Es decir, el sol está lo más alto que puede estar en el cielo. Y ese es el mediodía, quiere decir que tuvimos una determinada cantidad de horas en la mañana y cuando pasa el mediodía vamos a tener la misma cantidad de horas en la tarde. El asunto es que el sol no sale siempre a la misma hora y tampoco sale exactamente por el mismo lugar en el horizonte este y tampoco se pone exactamente en el mismo lugar en el oeste. Lo que uno debe lograr es que la hora solar verdadera esté lo mejor coordinada que se pueda con la hora del reloj, que es la que marca mis actividades. Es decir, que el mediodía solar esté próximo al mediodía del reloj. Y eso se logra si uno organiza el reloj, que no tiene el mismo movimiento que el sol, claro, de acuerdo a la longitud de donde vive y al uso horario correspondiente a esa longitud. La República Argentina está centrada en el uso horario -4. No está centrada en el uso horario -3. Ninguna parte de su territorio está en el uso -3. Tenemos la mayor parte del territorio en el uso -4, que pasa, su centro pasa por Córdoba.
la longitud media de la República Argentina pasa por Córdoba, y la parte sur del territorio nacional está entrando en el uso -5. De manera que si quisiéramos aprovechar de la mejor forma posible la iluminación natural, Sí. deberíamos tener la misma cantidad de horas de luz de mañana que de tarde, y para eso el reloj tendría que estar cerca del mediodía solar. Y lamentablemente, si usamos el uso -3, aquí en Mendoza la diferencia es de 1 hora 40. Claro. Es muchísimo. Claro. Por eso, cuando los días son más cortos en el invierno, notamos de manera más seria este fenómeno de desfasaje, porque en el invierno el sol sale más tarde para nuestros relojes, por supuesto, y entonces, como nosotros mantenemos el uso -3, que está muy al este para nuestro territorio, tenemos que esperar 1 hora 40 hasta que el sol sale, habiendo iniciado nuestras actividades. Cambiar la hora al uso -4 significa tener una cantidad de horas en la mañana equivalente a las horas en la tarde, y coordinar de mejor forma el reloj solar con el reloj de pulsera. Claro. Sería claro como... Entonces, la Argentina en general está ya desplazada del Sí, uso. estamos totalmente desplazados. Lo Y- que pasa es que si usted vive Sí. en la costa este de la República Argentina, Sí. ahí la costa este, Mesopotamia, todo lo que es la costa marítima de la provincia de Buenos Aires, Sí. nada más que de la provincia de Buenos Aires, Sí. están en el límite entre el uso horario -3 y el uso horario -4. Ujú. De manera que, si bien están corridos respecto de la hora solar, No tanto. ese corrimiento No. es solo de media hora. Claro. Media hora. En cambio nosotros estamos a 15 grados hacia el oeste, y 15 grados es 1 hora en términos horarios. Por eso el desfasaje aquí en Mendoza es de 1 hora 40. Claro, Estamos muy corridos Claro, pero- y amanece Ujú. tarde. Sería sensato, claramente, que la Argentina cambie, que modifique el uso horario. Sí, No, absolutamente. digo, Eso no de que solamente unas Mendoza, digo, provincias- no, que una provincia cambie, no, por lo general termina revirtiéndose la decisión. Y sí, porque complica mucho administrativamente, es una complejidad. No debería, no debería, porque, le voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo actual. Los bancos en Mendoza abren a las 8 de la mañana, Ujú. Sí. y en Buenos Aires A las abren 10. a las 10. Sí. Bueno, está bien, hay No, una decisión. No abren a las 8 de la mañana los está bancos bien, en Buenos hay Aires, una- nunca no. lo hicieron. No, ni lo van a hacer. En- Pero es Bueno, una decisión, entonces- pero es una decisión, primero, es una decisión central que no, que sí afecta a la actividad de los bancos lo que llaman en Buenos Aires el interior, sí lo afecta las 2 primeras horas, créame que ocurre. Claro, pero ya tenemos un compromiso de administración más allá de la hora que usemos. Entonces el argumento de que administrativamente complica las cosas, para mí es ilógico, porque las cosas ya están complicadas administrativamente. Buenos Aires funciona como quiere, a la hora que le parece, sí, pero y acentúa- el oeste funciona como quiere, a la hora que les sí, parece. pero si no es de carácter nacional y si es únicamente de alguna provincia o de las provincias inclusive, altera Sí, porque el sabemos que cambio- hay una concentración administrativa formidable en Argentina en relación a la capital federal. Sí, Y además efectivamente. de los medios de comunicación mismos. Si usted toma la pantalla de la televisión en general, de la enorme oferta que hay en televisión, se va a dar cuenta que el 99% va a reflejar el horario que es el horario de Buenos Aires, ni siquiera Por podríamos decir de supuesto. Argentina. Este tiene que ser un cambio nacional. Claro. Cambiar una sola provincia o un solo departamento No tiene sentido. no significa ningún impacto. Y respecto de los beneficios que puede traer vivir en la hora adecuada, coordinada con la hora solar, tampoco es significativo en el sentido de la promoción de la medida.
no vivimos en un país tan extendido en longitud como los Estados Unidos Claro, o una China. diferencia, claro. Con tener una hora... O Rusia, que debe tener, Rusia tiene creo que 10 usos Sí, distintos. tiene muchos usos horarios, exactamente. Bueno, Estados Unidos vive bajo 3 usos horarios y nadie se complica y no hay complicación administrativa. Pero Estados Unidos es federal en el ejercicio, no solamente en que el la nombre. República Argentina no es federal. En el ejercicio estoy diciendo. Vivimos No, en una república que teóricamente debería ser federal, bueno, por eso, ¿verdad? Es lo que, si me escucha, yo le dije, teóricamente somos federales, pero no en los actos. De hecho, en las acciones no somos federales. Bueno, es lo que hay que cambiar. Bueno, Mientras no cambiemos nuestra actitud y en vez de vivir en una república federal, vivamos en una unitaria, tenemos complicaciones, obviamente. Si vamos a vivir mirando hacia Buenos Aires como hace 200 años, bueno, nunca vamos a producir ningún cambio. Los temas de decisión política tienen que ser tomados en términos del beneficio para toda la República. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo por educar a la población, explicándoles que vivimos en una república en donde teóricamente gobernamos para todos. Y gobernar para todos también significa tomar las mejores decisiones para todos. Una de esas decisiones es vivir en el uso horario adecuado. Y como decimos habitualmente, es una decisión política. La gente puede estar más a favor, menos en favor, puede estar más informada, darse cuenta de que es más beneficioso, pero finalmente la opinión pública no es la que mueve este tipo de decisiones. Estas decisiones deben ser tomadas a nivel del país completo. Son decisiones políticas, son decisiones basadas en lo que es mejor para todo el territorio y para todos los habitantes. Sí, claro, sí. En eso vamos a convenir todo. El tema es que ante la ausencia de una decisión política de esa característica es aproximarnos a de qué manera podemos optimizar los recursos que tenemos. En el caso de Mendoza entendíamos que lo óptimo es que se desplacen los horarios por decisión, digo, que se corran los horarios de ingreso a las escuelas de la administración pública, que va a ser esa podría eso ser, es más esa sencillo podría ser una alternativa. Y eso es más sencillo que pretender que en Buenos Aires cambien el uso horario, digamos. Claro, ahora yo voy a insistir en el sentido de que el uso horario, la hora legal y el movimiento aparente del sol a lo largo del año son temas, si se quieren, científicos, vinculados con la astronomía, con la manera en que el planeta se encuentra en su órbita y se mueve en torno del Sol. Es decir, esto no es me gusta, no me gusta, no. o cambio el horario porque me conviene. Es un tema científico finalmente, es un tema científico simple. Sí. Si uno quiere hacer las cosas bien, lo que tiene que tratar de hacer es escuchar la palabra de los que recomiendan, sin ningún tipo de intención personal, sino porque es lo que más conviene, el cambio. Por algún motivo, que tal vez podamos analizar, la Argentina alternaba entre los usos horarios en el pasado y dejó de hacerlo en el año 1974 de manera sistemática. Después hubo algunas iniciativas, inclusive aquí mismo en el oeste. En Mendoza ha habido cambio de hora, sí, claro, que no se ha podido mantener, por supuesto. No, y además por eso mismo, y quizá hoy conspira más inclusive que cuando se hacían esto de descorrernos de un mismo uso horario en el país. Claro, ahora se cambió en el 74 y después no se volvió a cambiar. Debemos preguntarnos qué pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó en la década del 70 y a principios de la década del 80 y cuáles eran los intereses que primaban en ese momento, por los cuales algo que era beneficioso para la población dejó de hacerse. Claro. Entonces, no seamos tampoco ingenuos en el sentido de que esto, bueno, es una cuestión de gusto, no es gusto, o es una cuestión de que la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Para tomar medidas que son beneficiosas para la población, perdón, pero no se hacen consultas todos los días, ¿verdad?
Uno toma la medida porque es buena para todos. Y así es como se manejan los países. Se toma la medida porque es beneficioso. En general, las medidas que están relacionadas con intereses económicos concentrados no son las medidas adecuadas. Y aquí, en el tema del consumo eléctrico, todos sabemos que hay intereses económicos fuertes. Y el consumo eléctrico, cuando uno inicia su actividad siendo de noche, es tremendo. Si vamos a tratar de que la gente apoye la medida, tenemos que contar la película completa. Tenemos que explicarle a las personas que la medida es beneficiosa desde el punto de vista de la salud y que tiene una relación directa con la astronomía, no con intereses económicos. Beatriz, Lo que tiene relación con intereses económicos es vivir en un horario que no es el adecuado desde el punto de vista astronómico. Ustedes desde el CONICET tal vez no han, pregunto para que nos cuente, planteado esto de publicar esta información o llevarlo a como proyecto, teniendo en cuenta de que sí, realmente, más allá de que la gente le incomode, desconoce tal vez todos los beneficios, la información que tiene el cambio de uso horario. ¿Ustedes han planteado esto de presentarlo, han difundido algún material para que la gente lo conozca? Hace varias décadas que estamos distribuyendo el material entre las personas que tienen capacidad de decisión, Claro. diputados, senadores, Congreso Nacional, congresos provinciales, ¿Y qué les responden? Presidencia Porque de la me imagino que es Nación. negativa la De respuesta. hecho, hubo una ley en 1999 con una discusión muy profunda en el Congreso de la Nación, en donde se invitó a astrónomos, meteorólogos, médicos, gente que argumentó respecto de del beneficio de la medida. La ley se sancionó, se implementó y un día antes de ser aplicada fue vetada por el gobierno nacional. Bueno, le agradecemos muchísimo, ha sido absolutamente ilustrativa y pedagógica, así que le agradecemos y seguramente en otro momento vamos a volver a molestarla. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo, porque la única manera de que estas cosas finalmente ocurran es que comprendamos los beneficios de ciertas medidas. No podemos cambiar la hora cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra conveniencia, pero desde el punto de vista de un gobierno democrático, tiene, yo diría, casi la obligación de gobernar para el bien común. Y en ese sentido, este tipo de propuestas, que les reitero, no tienen nada que ver con intereses particulares ni posiciones. Particulares, son completamente lógicos, si se quiere, son para el beneficio de la población. Hay resistencia porque la gente en general tiene resistencia al cambio, Claro. pero hay cambios que son sin lugar a dudas beneficiosos. Bueno, muchas gracias, doctora Beatriz García, muy amable. Muy amables, hasta luego.